Esta semana estamos en una de las mejores semanas del año. Estamos celebrando Navidad y quiero preguntarte, ¿cuál es tu tradición navideña favorita? Sé que para muchas personas eso es ver películas como Mi Pobre Angelito y disfrutar con la familia de un tiempo juntos. Para otras personas es visitar a tus amigos, probar tamales, probar ponche, probar diferentes cosas deliciosas que nos gustan a todos. Para otras personas es la decoración navideña, la música navideña, decorar el pino, hacer una actividad familiar juntos. Y pueden haber así muchísimas actividades y tradiciones navideñas que tú tengas y que tú tengas con tu familia. Te quiero decir, en mi caso particular, creo que una de las que yo más disfruto es el intercambio de regalos. Nuestra familia lo que hacemos es la noche del 24, después de que quizás hemos pasado con nuestra familia o con nuestros amigos o hemos visitado a alguien, llegamos a la casa y es en ese momento que intercambiamos los regalos. Me encanta esa parte, me encanta poder ver las expresiones de mis hijos cuando reciben los regalos. Pero bueno, la tuya puede ser diferente y creo que todos tenemos una tradición particular. Pero hay algo interesante. Especialmente en estos últimos días vemos que hay un Grinch en la Navidad. Hay alguien que no le gusta la Navidad. Y más que el espíritu navideño y el espíritu de las fiestas, es que están en contra de lo que la Navidad representa. Por ejemplo, hay personas que están tratando en la cultura de borrar y de cancelar la Navidad, de quitar todo lo referente a Cristo, a Jesús. Y entonces por eso hay expresiones como Happy Holidays, felices fiestas. Ya no se trata de Jesús, ya no se trata específicamente de esa parte. Incluso en inglés vemos a personas que escriben Christmas, Navidad, como X más. Entonces vemos que hay un intento por quitar a Cristo y a Jesús por una parte de la cultura que quiere hacerlo a un lado. Sin embargo, para nosotros sabemos y entendemos que el centro de la Navidad es Jesús. El centro de la Navidad se trata de Jesús. Y hoy quiero llevarte y recordarte un poco lo que fue la primera Navidad de todas. Esa primera Navidad donde no existía la Navidad como tal, pero donde sucedieron los acontecimientos más importantes de este planeta. Y fue cuando precisamente un joven y una joven llamados José y María se habían comprometido para casarse. Sin embargo, se dio una situación bastante difícil y complicada en la relación de ellos. María queda embarazada. Esto era obra del Espíritu Santo, era obra de Dios. Pero José inicialmente no creyó esa versión, así que había decidido, para no lastimar a su esposa o a su prometida, y en este caso el periodo de compromiso era casi como el matrimonio, decidió divorciarse de ella, decidió dejarla en secreto para que no fuera un escándalo público, para que los familiares no se alborotaran, pero había decidido dejarla. Hasta que un ángel de Dios se le aparece a José y le dice, ese bebé que tu esposa está esperando no es de nadie más, es un bebé que ha nacido de lo divino. Es un bebé que el Espíritu Santo ha puesto ahí en el vientre de tu esposa. Así que por favor, tómala, recíbela y no tengas temor de dar ese paso. Así que ellos, finalmente, después de haber resuelto esa situación, tienen que movilizarse de un lugar llamado Nazaret a otro lugar llamado Belén de Judea. Esto era a causa de un censo que el emperador romano Augusto César había decretado, y todas las personas que tenían la edad para poder producir económicamente tenían que regresar a su lugar de origen. José era originario de Belén, así que emprende el viaje de regreso y en medio de él, pues ahí va su prometida, su esposa, ya a punto de dar a luz. Llegan a Belén para poder cumplir con ese censo, pero se dan cuenta que todo está completamente abarrotado. No hay Holiday Inn, no hay Hilton, no hay ninguno de estos lugares disponibles, ni siquiera hay una casa, ni siquiera hay los conocidos que puedan darles a ellos hospedaje. Y por eso se va donde un lugar particular que era el pesebre de un establo en realidad de una persona, y es ahí donde él y su esposa reciben a Jesús. Y el acontecimiento que cambió la historia de la humanidad
no se dio en el más lujoso de los hospitales, no se dio en el más lujoso de los hoteles, se dio en un pesebre, en medio de animalitos, en medio de circunstancias que probablemente tú y yo hemos nacido en muchas mejores circunstancias que esas, pero ahí fue donde vino Jesús, el Salvador de la humanidad. Nació y vinieron los pastores y lo adoraron, y vinieron los reyes, los sabios que venían de Oriente. Y vinieron también a postrarse, fueron dirigidos por una estrella. Ellos eran personas muy estudiosas, muy inteligentes, muy capaces, que llegaron para rendirle homenaje a ese pequeño bebé rey que había nacido. Yo recuerdo cuando mi esposa y yo estábamos de visita en San Antonio, fuimos a un parque temático llamado Six Flags, y ahí mi esposa estaba a punto de dar a luz a nuestro primer hijo, a David. Estaba de 8 meses, creo. Y yo recuerdo que pues prácticamente no podía hacer nada. Y eso fue algo similar a lo que tuvo que atravesar precisamente María. Entonces fue algo difícil para ellos, pero sobre todo, ese asombro, esa maravilla que recibieron al ver que estas personas desconocidas, importantes, habían venido desde muy lejos para honrar a ese bebé, eso les llamó la atención, eso confirmó el mensaje que Dios le había dado tanto a María como a José. Y entonces, en ese momento, el rey Herodes, que era el rey que gobernaba toda esa región, se da cuenta de un rumor, se da cuenta de que las personas están hablando, porque estos reyes vinieron, se presentaron donde ellos esperaban que nacería este Salvador, este rey, y se presentan en Jerusalén. Y cuando Herodes se da cuenta que ellos están ahí para adorar un rey, las alarmas se encienden. ¿Por qué? Porque eso representaba una amenaza directa al reinado de Herodes. Así que él empieza a investigar, empieza a informarse, empieza a interrogar a estos sabios y se da cuenta que hay una asociación entre este rey y el Mesías. Así que empieza a investigar y dice, ¿dónde se supone que tiene que nacer el Mesías? Y empieza a indagar también los tiempos en los que habían visto la estrella. Y entonces algo realmente tenebroso y macabro sucede en la mente de este hombre y toma una decisión terrible, y es la decisión de mandar a matar a todos los niños, hombres, varones menores de 2 años. Algo terrible, y por eso básicamente José y María tienen que huir de esa región e irse a Egipto. Y esa es la historia a grandes rasgos de lo que sucede en esa primera Navidad. Y te quiero decir una cosa, para ti y para mí, 2021 años después, hay lecciones importantes que podemos aprender de esa primera Navidad. Y quiero compartir esas 2 lecciones el día de hoy contigo. Y en primer lugar, la primera lección que nosotros tenemos que entender es la siguiente. La primera lección de la primera Navidad. La primera Navidad no fue casualidad, sino un acto de intencionalidad. Te lo repito porque es importante. La primera Navidad no fue una casualidad, fue un acto de intencionalidad. ¿Has visto alguna vez cuando hay buenos regalos que son bien planificados? Cuando alguien te da uno de esos regalos, o cuando tú das uno de esos regalos, ¿qué es lo que haces? Básicamente identificas qué es lo que la persona quiere, qué es lo que la persona más anhela, identificas sus gustos, identificas aquellas cosas que sabes que van a llenarle de alegría y que van a poner una sonrisa en su cara. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando creo que fue el año pasado precisamente, mi hija le encanta el arte, le encanta ver a una youtuber que básicamente hace arte y ella tiene una mercancía que es un libro de arte muy bonito que es para hacer muchas artes y proyectos a lo largo del año, y mi hijo se dio cuenta acerca de eso y entonces él decidió secretamente comprarle ese libro a mi hija, a su hermana, y el día de la Navidad ahí estaba ella abriendo ese regalo y cuando lo vio fue una tremenda sorpresa. Y le atinó y le hemos dicho a David, oye, ese regalo que le diste fue un regalo bien pensado.
No es como aquel esposo que va rumbo a casa a ver el aniversario con su esposa y justo en el semáforo se acuerda de eso, ve una persona que está vendiendo unas rosas y le dice, a ver, tráeme unas rosas. Y la esposa recibe las rosas, se alegra, pero sabe que no se esforzó demasiado. Pues sabes, de la misma manera, Dios planificó muy bien el regalo de Jesús. Planificó muy bien su venida a esta tierra. De hecho, diríamos que la primera Navidad fue un evento cuidadosamente planificado. Fue como un regalo de bodas. Fue como una boda. ¿Cuántos detalles hay en una boda? Tienes que planificar la música, tienes que planificar las rosas, tienes que planificar el vestido, la entrada, la llegada, el traje del novio, cómo se van a vestir las damas de honor, la música, la comida, dónde va a ir cada cosa en el programa, qué canción va primero. Entonces hay muchos detalles que preparar para un evento tan importante. Pues imagínate, Dios se tomó el tiempo para planificar la venida de Jesús. Es más, en las profecías del Antiguo Testamento nosotros vemos con cuánta anticipación Dios planificó la venida de Jesús. Mira, vamos a compartir algunas de esas profecías. Hay una profecía que habló acerca de dónde nacería el Mesías, que fue Belén. Fíjate lo que dice Miqueas, capítulo 5, versículo 2, dice, pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Ahí estaba Dios planificando un lugar pequeño, un lugar quizás insignificante en el mapa, pero ahí es donde nacería este Rey de Reyes y Mesías y Salvador. También profetizó que nacería en circunstancias diferentes, que no nacería como un humano, es decir, producto de la relación entre un hombre y una mujer, pero que tendría un componente divino. Y ese componente divino fue cuando nació de una virgen. María no conoció a ningún hombre. María no conoció ni siquiera a quien fue su esposo. No tuvo relaciones íntimas con él para poder tener a Jesús. Y sin embargo, esa criatura nació, creció en el vientre de María. Fíjate lo que dice Isaías 7:14. Por eso, el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. Hay otra profecía donde se anticipa que personas muy importantes vendrían y adorarían a ese bebé recién nacido. Salmo 72:10 dice, los reyes occidentales de Tarsis y de otras tierras distantes le llevarán tributo. Los reyes orientales de Saba y de Seba le llevarán regalos. Y eso es lo que sucedió exactamente cuando estos sabios de Oriente le trajeron regalos como oro, incienso, mirra. Y nosotros lo conocemos hoy popularmente como los 3 Reyes Magos. Aunque en realidad pudieron haber sido mucho más de 3 y pudieron haberle traído muchos regalos. Eso fue exactamente lo que pasó. También se pronosticó y se profetizó esta masacre de inocentes por parte de Herodes, ese decreto terrible que él emitió. Fíjate lo que el profeta Jeremías, cientos de años antes de la llegada de Jesús, estaba diciendo y dice, esto dice el Señor, en Ramá se oye una voz, profunda angustia y llanto amargo. Raquel llora por sus hijos, se niega a que la consuelen, porque sus hijos se han ido. Y aquí cuando está hablando de Raquel, está hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel experimentó algo terrible, duro. Imagínate ver la muerte de tantos niños preciosos, maravillosos, a manos de una persona que estaba aferrada al poder, que estaba completamente haciendo a un lado a Dios y a Jesús. Así que esto de las profecías te confirma que en realidad Dios planificó esto con mucho tiempo. De hecho, hay ciertas matemáticas de las profecías que quiero darte algunos datos y estadísticas que te van a ayudar a entender que la venida del Mesías y la venida del Salvador no fue algo que se dio a la casualidad y que Jesús, como Mesías, cumplió muchas de estas profecías. Es más, las cumplió todas. Fíjate lo que dice. En primer lugar,
En el caso del cumplimiento de una profecía, ¿qué pasaría si cualquier persona puede decir que Él es Jesús? Cualquier persona puede decir que Él es el Mesías. Entonces, las personas, un matemático, de hecho un profesor de la Universidad de Westmont College, básicamente hizo un estudio matemático donde dijo, vamos a analizar la probabilidad del cumplimiento de ciertas profecías en una persona. Entonces dijo, por ejemplo, analicemos el nacimiento de una persona en Belén, en este lugar donde nació Jesús. Entonces se hizo un estudio donde hubo una muestra de la población de Belén, por ejemplo, X cantidad de personas, y se comparó con el total de la población mundial en ese tiempo. Se tomaron esos datos, se dividió y se llegó a la conclusión que la probabilidad de que una persona nazca en Belén es 1 en 300,000. Una persona de entre 300,000 nacen en Belén de Judea, en Israel. Esas son las estadísticas. Entonces, tú puedes decir, wow, pero eso es bastante personas. Es decir, un buen número de personas nacen en Belén de Judea. Entonces, todos ellos pudieran ser el Mesías. Ahora bien, si tú elevas esas matemáticas y ahora tomas la probabilidad de que un hombre cumpla 8 profecías, escucha bien, 8 profecías, de las que están en el Antiguo Testamento y en las Escrituras, la probabilidad de que eso suceda es 1 en 10 a la 17. ¿Sabes cuánto es ese número? Es 1 en 1 y 17 ceros. Para que te hagas una idea de eso, eso es el equivalente a tomar el estado de Texas entero y llenarlo de monedas de dólar. Y esas monedas, tú vienes y llenas hasta 61 centímetros de profundidad y mezclas todas esas monedas. Imagínate que tienes una máquina gigantesca que las mezcla, pero pintaste una de ellas. Y entonces, ¿cuál es la probabilidad de que tú vayas, llegues a un lugar de Texas y saques esa moneda? Así es la probabilidad de que una sola persona cumpla 8 de las profecías bíblicas. Ahora bien, en el caso de Jesús, Él cumplió más de 300 profecías, hablando conservadoramente. Entonces, no nos cabe la menor duda de que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el regalo y el Mesías enviado por Dios. Y aquí lo que podemos ver es que hay una gran intencionalidad de parte de Dios. Él tenía esto desde el principio de los tiempos, desde la caída de Adán y Eva. Él sabía que tendría que haber un Salvador, y ese fue Jesús. Y cuando Jesús vino a este mundo, fíjate lo que Él hizo. Él dijo lo siguiente, porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, Jesús vino por ti y por mí. Tú y yo nos habíamos perdido, nos habíamos extraviado y Él ha estado en una búsqueda intensa por ti. Te ha estado buscando, ha estado moviendo circunstancias en tu vida. Quizás los retos económicos que tú estás pasando en este momento es parte de lo que Dios está utilizando para que tú conozcas y reconozcas que ese bebé es tu Salvador, que tú puedes tener una relación perfecta y maravillosa con Él el día de hoy. Quizás esos problemas en tu familia son las circunstancias que Él ha estado utilizando para llamar tu atención, para que tú voltees a ver al cielo. Hay una película que me gustó mucho cuando salió, se llamaba En búsqueda del soldado Ryan. Y básicamente en esa película hay un general que se da cuenta que a una mamá se le murieron ya 3 de los 4 hijos en la Segunda Guerra Mundial. Y Ryan es el 4º hijo. Así que él da la orden de un general para ir y encontrar a Ryan y traerlo de vuelta a su madre, para que esa mujer no pudiera perder a 4 hijos de 4 hijos que tenía. Así que vemos en la película, se trata de un soldado con un grupo de soldados que van en búsqueda de Ryan, van en búsqueda de diferentes circunstancias, atraviesan peligros de muerte y todo por salvar
a un soldado y darle básicamente algo que probablemente no se merecía. De la misma manera, Dios envió a su Hijo a nacer en un pesebre en la primera Navidad para rescatar y salvar a ti y a mí que nos habíamos perdido. Dios te está buscando y hay mucha intencionalidad de su parte. Segunda lección que quiero darte, esta es la segunda lección que podemos extraer de la primera Navidad. Aunque tú te sientas a kilómetros de Él, Dios no está lejos de ti. Aunque tú te sientas que hay una distancia muy grande entre Dios y tú, aunque tú sientas que no eres digno, que no eres digna de acercarte a Él, de voltear a ver, de tener una relación con Él, Él está más cerca de lo que tú te imaginas. Él no está nada lejos de ti. Puede ser que hayas estado lidiando con una oración no contestada en tu vida. Puede ser que le has estado pidiendo por un familiar. Puede ser que le has estado pidiendo por una enfermedad. Puede ser que le has estado pidiendo que cambie una circunstancia. Y esa oración pareciera que no tuviera una respuesta, pero te quiero decir, Dios no está lejos. Puede ser que lo que te hace sentir distante de Él es algo que tú hiciste. Quizás no cuidaste a tu familia como debiste haberla cuidado. Quizás menospreciaste a tu esposa. Quizás te ausentaste de toda la etapa de crecimiento de tus hijos. Para ti el trabajo fue más importante. ¿Y qué sé yo? ¿Cuántos errores o cuántas cosas que hacemos y cometemos pensamos que nos separan de Dios? Y en efecto, ese pecado nos separa de Dios. Puede ser que fue algo que no hiciste, que debiste hacer, pero no lo hiciste. Sabías que era lo correcto, pero no lo hiciste. Y eso te hace sentir lejos, a kilómetros, a millas, a kilómetros luz de Dios. Pero te quiero recordar, Dios no está lejos. Él no esperó que fueras tú quien tomara el primer paso. Él no esperó que fueras tú quien empezara a buscarlo a Él, sino que Él dio el primer paso cuando envió a su propio Hijo. Mateo 1:23 es una cita de la profecía precisamente de Emanuel y dice: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios contigo. Dios contigo en la oscuridad, Dios contigo en la incertidumbre, Dios contigo en tus errores, Dios contigo aún en las decisiones que ahora estás lamentando. Dios contigo. Emanuel vino a este mundo para salvarte y rescatarte y darte la posibilidad de tener una relación con Él. Eso es maravilloso de verdad. Dios no esperó a que tú y yo alcanzáramos el cielo, sino que por el contrario, Él descendió a esta tierra para reconciliarse contigo. Ahí, amigos, hay intencionalidad. Ahí hay un deseo profundo por dar ese primer paso. Él puede identificarse con nosotros porque Él vivió como uno de nosotros. Él sufrió hambre, sufrió frío, tuvo tentaciones, tuvo presiones, tuvo angustia que tuvo que experimentar en su cuerpo humano. Fíjate lo que dice Hebreos 4:15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesús, incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Ese es el sumo sacerdote que tú y yo tenemos. Dios se compadece de nosotros, se compadece y entiende nuestras debilidades, entiende que fallamos, entiende que aunque queremos cambiar, nos cuesta hacerlo, nos cuesta transformar nuestra mente, cambiar nuestra manera de pensar. Así que Él entiende los retos que tú enfrentas. Él fue uno de nosotros y tuvo las presiones que tuvo. Entonces, ¿quién mejor para ayudarnos que alguien que sabe y entiende lo que estamos pasando? ¿Quién mejor para ayudar a una persona que está en el proceso de divorciarse que alguien que ya ha pasado por ahí,
que ya ha aprendido lecciones valiosas. ¿Quién mejor para ayudar a un joven que creció sin papás que otra persona que ya pasó por esa etapa y que puede transmitir ayuda, ánimo, guía y dirección a este joven? Dios no está lejos. ¿Lo reconoces? ¿Puedes ver cómo Dios está trabajando en esa situación en la que estás viviendo en este momento? Puede ser que esos problemas entre tus padres es exactamente lo que Dios está permitiendo para que tu corazón pueda estar dócil y tu oído pueda estar atento a su voz. Puede ser que las presiones económicas, puede ser que el hecho de que hayas perdido tu trabajo en este 2021, que tus ingresos hayan fluctuado de manera importante, puede ser que eso sea precisamente lo que Dios esté utilizando para llamar tu atención, para que entiendas que Él quiere tener una relación contigo. Hay un animalito que se llama la chinchilla. La chinchilla es una especie de rata, es una especie de conejo, tiene como una combinación de las dos, pero es una tremenda mascota. Es una mascota muy agradable para muchas personas y aunque no es tan común, es una mascota muy noble. Pues te quiero contar una historia acerca de la chinchilla. En cierta ocasión a un niño le regalaron una chinchilla porque era la única mascota que no le producía alergia. Así que su papá, en la rapidez en la que hizo todo, compró la chinchilla y le compró una pequeña jaula, muy pequeña, muy reducida. Y ahí está, ese fue el regalo. El niño estaba feliz con la chinchilla. Resulta que con el tiempo se dio cuenta que las chinchillas son animalitos que son muy activos, que se andan moviendo de un lado para otro, que necesitan estar quemando calorías, pero esta chinchilla en particular no lo podía hacer porque la jaula en la que estaba era demasiado pequeña, demasiado reducida y esta chinchilla estaba completamente apagadita ahí. Así que su papá dijo, pues ahora sí, lo que voy a hacer es comprarle una mega jaula a la chinchilla de mi hijo. Y se fue, buscó, investigó y se compró la mejor jaula de 3 pisos. Tenía las rueditas para que pudiera ahí caminar y ejercitarse, tenía resbaladeros, tenía escaleritas para ir de un piso a otro, tenía una camita, tenía bebederos, era el Disneylandia de las jaulas. Así que cuando el papá llevó esta mega jaula y abrió las 2 puertas, lo que él se esperaba ver es que la chinchilla saliera corriendo a la nueva jaula y que pudiera disfrutar de todo este paraíso que él había adquirido para ella. Pero ¿sabes qué fue lo que sucedió? Las jaulas se abrieron, las puertecitas se abrieron y la chinchilla se quedó ahí. Entonces el papá pensó, bueno, quizás lo que necesita es algo de estímulo. Vamos a ponerle una pequeña carnadita, algo como de comida para que se venga y se pueda meter. Entonces le pusieron eso en la jaula grandota y sin embargo se quedó en la jaula pequeña. Y entonces el papá y el hijo decían, pero ¿cómo es posible? Aquí tiene todo. Esto es mucho mejor. Este es el paraíso. ¿Por qué no viene? Y entonces al papá se le ocurrió la siguiente idea. Y aunque no era algo factible realmente, pero esto fue lo que pensó. Esta chinchilla no va a haber nada que la haga moverse de este estado tan limitado a este estado tan abundante y perfecto. Tal vez si yo me convirtiera en una chinchilla y viniera a su pequeña jaula y llegara y viviera ahí un tiempo con ella, me hiciera amiga y entonces pasara de la pequeña jaula a la gran jaula y me viera y me observara, tal vez entonces se animaría esta chinchilla a moverse a la gran jaula. ¿Y sabes? Eso fue exactamente lo que Jesús hizo por nosotros. Estábamos en una jaula, nosotros, tú y yo, prisioneros de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de nuestro comportamiento, de nuestras emociones, de nuestros problemas y de nuestros rollos, de nuestras malas decisiones. Y esa chinchilla, ese
Salvador, Jesús, vino en medio de nosotros, vino a esta jaula, estando en la mejor de las posiciones, se humilló, se hizo uno de nosotros y nos condujo a través del camino que nos lleva al paraíso, al cielo, a saber de que el día que yo muera pueda estar con Él, disfrutando de una relación eterna con Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre, nadie puede venir a la gran jaula, si no es a través de ese sacrificio. Y yo te quiero preguntar a ti que estás escuchando este mensaje el día de hoy, ¿ya tomaste esa decisión? ¿Ya sabes que el día que mueras vas a estar con Dios en el cielo? Si todavía tú tienes algo de duda, o si todavía tú estás en esa jaula que representa nuestra vida desordenada, te quiero decir lo siguiente: Jesús ya hizo el camino, ya constituyó el puente para que pasemos de un lugar a otro. Yo te quiero dar hoy la oportunidad, después de todo lo que hemos escuchado, después de estas 2 lecciones de la primera Navidad, que tú tomes. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer el día de hoy? Número 1, tú debes aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Debes reconocer que lo que Jesús hizo al venir a este mundo, en ese pesebre y nacer y morir en una cruz 33 años después, fue perdonar todos y cada uno de tus pecados. Nadie más que Jesús podía cumplir esas más de 300 profecías. ¿Y sabes cómo Él demostró que lo que Él dijo era cierto? Porque resucitó al tercer día. Resucitó 3 días después de haber sido crucificado injusta y cruelmente en tu lugar y en el mío. Y la Biblia dice que toda aquella persona que cree en ese sacrificio tiene la vida eterna. Yo te quiero preguntar, ¿tienes la vida eterna? ¿Tomaste ya esa decisión? ¿Aceptaste ese regalo incondicional? Si no lo has hecho, te imploro a que puedas hoy decirle a Dios: Señor, no lo entiendo todo perfectamente, pero reconozco que tu amor por mí es tan grande que diste a tu Hijo Jesucristo para que fuera el Mesías, para que fuera el ungido, para que fuera el Salvador, para que fuera el que pagara por mis pecados en la cruz. Yo acepto ese regalo y reconozco que no me lo merezco, pero lo acepto. Y hoy sé que voy a estar contigo el día que muera. Si tú tomaste esa decisión, te quiero decir, has tomado la mejor decisión de tu vida. Y para todos aquellos que ya han tomado esa decisión, ¿qué es lo que tú puedes hacer con todo esto? Debes ahora vivir y reconocer a Jesús como el Rey de tu vida. ¿Vives para Él? ¿Él ocupa el primer lugar en tu vida? Cada mañana te levantas con la necesidad de buscarlo, de escucharlo, de seguir sus pasos, de obedecer sus mandatos, de amarlo a Él y de amar a las personas. Eso es lo que necesitamos hacer. Una vez que hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador, necesitamos vivir cada día como si Él fuera el Rey de nuestra vida. Y Él es el Rey de tu vida si eres un seguidor de Él. Así que te animo a que puedas actuar de acuerdo a esa realidad. Y quiero en este momento terminar dándote las gracias por escuchar este mensaje y animándote a que puedas en esta Navidad compartir este regalo con otras personas. Sabes, el mejor regalo que tú le puedes dar a otros es el regalo de las buenas noticias de ese bebé que nació en un pesebre en Belén de Judea y que vino para ser el Salvador de la humanidad. Que Dios te bendiga, que pases una increíble Navidad con tu familia, con tus amigos, que disfrutes este final de año y que Dios bendiga grandemente el comienzo del próximo. Hasta pronto.